Las ideas fundamentales de la educación en neurociencia del dolor son las siguientes. Puede haber mucha lesión física en una parte de nuestro cuerpo y sentir poco o ningún dolor. Y puede haber poca lesión física y mucho dolor. No existe una clara correlación entre cantidad de daño en el tejido e intensidad del dolor. Aclaro que en ninguno de estos casos el dolor es inventado, ni es psicológico. Es pura biología. Máximo respeto a lo que nos cuenta el paciente, aunque no encontremos justificación física. En personas amputadas que les falta, por ejemplo, una pierna, se da a veces un fenómeno curioso llamado miembro fantasma. Pueden sentir dolor en esa zona del cuerpo que no tienen. O sea, sentir dolor sin causa física que lo justifique. En pacientes con dolor se les puede administrar un medicamento falso, que no contiene analgésico, y en la mitad de ellos notar mejoría del dolor o quitárselo por completo. A esto se le llama efecto placebo o efecto creencia, que es bien conocido en medicina. Sería un mecanismo similar a quitar un dolor con sugestión. Se conoce menos el llamado efecto nocebo, que es lo contrario al placebo. Se engaña al paciente diciéndole que una sustancia produce determinado efecto indeseable, por ejemplo dolor, y un porcentaje de ellos llega a sentirlo. Si pensamos un poco en todo lo anterior, parece como si el cerebro influyera de alguna manera en la percepción de dolor. Bueno, pues es así. La neurociencia es consciente de ello desde hace más de 20 años y existen numerosas demostraciones. Y no solo tiene una influencia en la producción de dolor, sino que es el lugar donde se produce el dolor. Sin cerebro no hay dolor. La función del dolor es proteger al individuo cuando el cerebro interpreta que hay una amenaza. En el dolor influye tanto el tejido como el resto de la información que posee el cerebro. Influye el tejido cuando hay una lesión física, como puede ser una herida, una fractura o una inflamación. O bien una lesión potencial, como por ejemplo cuando acercamos el dedo a una superficie muy caliente y sentimos dolor, pero sin hacernos ninguna quemadura, o alguien nos dobla un brazo o nos pellizca sin llegar a producir ninguna lesión. Esta información que viene de los tejidos viaja de los receptores periféricos hasta el cerebro. Esto es bien conocido por todos y lo tenemos bastante claro. La medicina se ha basado hasta ahora en esta explicación del dolor, buscando siempre una causa física, química, un daño. Los tratamientos buscando la sanación del tejido funcionan habitualmente, cediendo el dolor cuando la lesión se cura, durando por regla general un máximo de 3 meses. Hemos dicho que una parte que causa dolor está en el tejido. La otra parte que influye en el dolor es la información previa y actual que maneja el cerebro, es decir, la memoria, nuestras creencias, lo que nos cuentan, lo que nos han contado, nuestra cultura, nuestras emociones, lo que vemos, lo que escuchamos, etc. En realidad, el cerebro maneja información que viene de los tejidos y de lo que no es tejido para producir dolor. Cuando el dolor es de corta duración, tiene mucha más importancia el tejido que el cerebro. Pero cuando lleva mucho tiempo, en la producción de dolor tiene más peso el cerebro que el tejido por regla general. Entonces, para reducir el dolor crónico, habría que modificar esa información cerebral.